Bien, empecemos. El tema que vamos a trabajar hoy en día es el tema 8, que trata sobre las progresiones geométricas. Como en el tema 7 se trabajó sobre una sucesión, o que vienen a ser las sucesiones, entonces la progresión geométrica de la misma manera es una sucesión de términos, en la cual un término cualquiera es igual al anterior, pero multiplicado por una cantidad llamada razón. Esa razón siempre debe ser constante. Miren, consideremos la siguiente sucesión. ¿Ya? La sucesión a sub 1, a sub 2, así hasta a sub n. Recuerden que para que sea sucesión está basado o regido bajo una ley de formación, ¿no? Y esa ley de formación puede ser aumentado, sumado o de repente restado de término a término, o multiplicado o dividido. No sé, en fin, cómo será. Pero para que esta sucesión sea una progresión geométrica, necesariamente esa ley de formación debe ser la multiplicación o también la división, pero normalmente se considera la multiplicación. O sea, del término 1 para llegar al término 2, debo multiplicar por esa constante llamada razón. Para llegar del término 2 al término 3, también debo multiplicar por esa constante llamada razón. Del término 3 para llegar al término 4, también lo multiplicamos por la constante llamada razón. Y así, sucesivamente se va hasta el último término. Todo esto que acabamos de hacer forman una progresión geométrica. ¿Sí? Repito nuevamente, a los términos de una progresión geométrica vamos a denotarlo con A sub 1. O sea, con A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Sí? Así. Ahora, para que esos términos sean una progresión geométrica, de término a término va a estar multiplicado por una constante y esa constante se le llama razón. Ahora bien, vamos a calcular la razón, ¿no? O sea, cómo se obtiene la razón de una progresión geométrica. La razón se obtiene dividiendo el término cualquiera, o sea, un término cualquiera, de dicha progresión con su inmediato anterior. Es decir, si quiero encontrar la razón, lo divido el término 2 menos su inmediato anterior, que es el término 1. O también podría ser, si cogemos el término 3, vamos a dividirlo entre su anterior, que es el término 2. O también, si cogemos el término 4, vamos a dividirlo entre su anterior, que es el término 3. Y así, sucesivamente se va hasta el último término. De esa manera es lo que vamos a encontrar la razón de una progresión geométrica. Ahora, el tema principal de la sesión 8 es el cálculo del término enésimo. O sea, en esta sesión solamente se va a trabajar cómo calcular o cómo determinar el último término, o también denominado término enésimo. ¿Sí? Todo término de una progresión, o sea, cualquiera de estos términos, es igual al primer término multiplicado por la progresión o por la razón de la progresión, en este caso por r, con exponente igual al número de términos, que es número de términos n, menos 1. La fórmula vamos a denotarlo de esta manera, ¿no? El último término, o un término cualquiera de esta progresión, es igual al primer término por la razón elevado al número de términos menos 1, donde a sub 1 es el primer término, n número de términos, r es la razón y a sub n es el término enésimo, o también enésimo término. El enésimo término, también mayormente o comúnmente denominado último término, es cualquiera de estos términos de la progresión, pudiendo ser 4, pudiendo ser 3 o 2 o cualquiera. ¿Sí? Entonces, repito nuevamente, la sesión 8 exclusivamente se trabaja cómo calcular el término enésimo. Y para calcular el término enésimo se va a aplicar esta fórmula de acá. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios del tema 8 de sus libros. Ahora empecemos a resolver los ejercicios de la actividad 8 y vamos a resolver la pregunta 1. Y la pregunta 1 indica que una persona tiene dos padres. La primera generación atrás, 4 abuelos, la segunda generación atrás, 8 bisabuelos y así sucesivamente. La pregunta es, ¿cuántos ancestros tendrían 13 generaciones atrás? ¿Sí?
Entonces, vamos a realizar un diagrama de la siguiente manera. Primera generación, segunda generación, tercera generación y así sucesivamente hasta la 13ª generación. Lo que nos indica que en la primera generación tenían 2 padres, ¿sí? La segunda generación ya tendrá 4 abuelos, claro, del papá y de la mamá, ¿no? 2 y 2 son 4. La tercera generación ya tendrá 8 bisabuelos, ¿sí? Y así, sucesivamente hasta la 13ª generación, que no sabemos cuántos ancestros tendrá. Lo que pide calcular es este valor de x. Ahora, si nos damos cuenta de la primera generación, para saber la cantidad de ancestros que tiene hasta la segunda generación, está multiplicado por 2. 2 por 2, 4. De la misma manera, de la segunda generación, para saber cuántos ancestros tiene la tercera generación, está multiplicado por 2. Entonces, todo lo que acabamos de hacer, noten que forman una progresión geométrica, ¿sí? Porque está multiplicado por una constante llamada razón, en este caso 2. Entonces vamos a tomar los datos y como datos tenemos que el primer término es igual a 2. El número de términos es igual a 13 porque nos está hablando de 13 generaciones y la razón es igual a 2. Lo que pide calcular es el término 13, ¿no? O también denominado término treceavo. No se olviden, a los términos de una progresión geométrica se lo está denotando con la letra A. A sub 1 al primer término, A sub 2 al segundo término y así. A sub 13 al treceavo término. Entonces el valor del término 13 es igual a sub 13 es igual al primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. Ahora vamos a calcular el término 13. Lo reemplazamos. Término 13 es igual al primer término, en este caso es 2, por la razón que viene a ser también 2. Todo es elevado al número de términos, que es 13, porque nos está hablando de 13 términos. 13 menos 1. Entonces el término 13 es igual a 2 por la razón, que es 2, y 13 menos 1 es 12. Y 2 a la 12 por 2 es 8192. Entonces respondemos a la pregunta y decimos, por tanto, la persona tendría o tendrá 8192 ancestros. De esa manera se resuelve la pregunta 1. Y la pregunta 2, tanto la pregunta 3, será como tarea para ustedes. Bien, continuando, vamos a resolver ahora la pregunta 4. Y indica, ¿no? Hallar el octavo término de toda esta progresión, o también sucesión. Vamos a ver la solución. Y como datos, tenemos que el primer término es igual a 1. El número de términos es igual a 8 porque nos está pidiendo calcular el octavo término. Y la razón será igual a 3. ¿Cómo se obtuvo la razón? Dividiendo, ¿no? 3 entre 1, 3. O también 9 entre 3, a 3. O también 27 entre 9, a 3. De esa manera se obtuvo la razón. Lo que pide calcular es el término 8. Y el término 8 no sabemos cuánto será, pero sí sabemos la fórmula, ¿no? Para calcular el término 8. Entonces el valor del término 8 será igual al primer término por la razón. En este caso la razón elevado al número de términos, que viene a ser 8 menos 1. Ahora calculando el término 8, lo reemplazamos sus valores. Término 8 es igual al primer término, pero el primer término es igual a 1. 1 multiplicado por la razón, que es igual a 3, y 3 elevado al número de términos menos 1, en este caso 8 menos 1. Resolviendo, el término 8 es igual al primero por 8 menos 1 es 7, ¿no? 3 a la 7. Y 3 a la 7 es 2187. Por 1 sigue siendo 2187. Por tanto, el octavo término de esta progresión geométrica
es igual a 2187. De esa manera se resuelve la pregunta 4.